Hola, junto a mis compañeras Lady Criales, Jessica Cárdenas, Diana Acuña y quien les habla, Juliana Nieves, expondremos nuestro stand sobre la historia de la psicología durante el siglo XX. Iniciaremos contándoles que durante el siglo XV aparecieron las primeras enfermedades de transmisión sexual en Europa, las cuales eran consideradas como un castigo divino o celestial. Durante el siglo XVIII y XIX, o más conocidos como la época victoriana, las conductas como la masturbación eran consideradas conductas inapropiadas. Hablaremos sobre el puritanismo. ¿Qué era el puritanismo? Originalmente era un movimiento religioso surgido durante el siglo XVII en Inglaterra. ¿Con qué fin? Con el fin de purificar la iglesia anglicana de todas las prácticas católicas que habíamos heredado de la iglesia. Inspirados en el calvinismo, los puritanos creían que el trabajo físico como la única manera digna de crear riqueza, la vida austera y la abstención de todos los vicios que corrompían el cuerpo y el alma. Después de un breve periodo de poder, después de la guerra civil, más o menos en el año 1642-1646, de los puritanos fueron apartados de la iglesia anglicana después de la restauración en 1660, y aunque continuaron ejerciendo influencia entre la plebe hasta el siglo XIX. La filosofía puritana jugó un papel fundamental en el invento del capitalismo y la idiosincrasia de los pioneros estadounidenses. Mencionamos que la sexualidad queda encerrada y recluida en la alcoba de los padres. Es aquí el único lugar de sexualidad reconocido, utiliario y fecundado. En esta época es donde la mujer queda recluida en el convento, en su casa o en la cárcel. El invento del corset puede servir para representar la falta de movimiento y libertad de la mujer y de su cuerpo, y representa también el regreso de la sexualidad. Durante la Edad Media, donde la desnudez femenina fue totalmente la representación del pecado, no solo la religión judeocristiana consideró a las mujeres como simples objetos sexuales, cuya función era la de procrear, perpetuar y servir a los hijos, sino que aún hoy la religión islámica la oculta en sus ropajes pesados. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando se empieza a dar de nuevo la importancia de la sexualidad en Europa, las cuales son por los aportes de Sigmund Freud, el papel de la mujer empieza a tener un papel mucho más relevante con la aparición del movimiento feminista y el uso de los métodos anticonceptivos, permitiendo el despegue de la única función femenina reconocida hasta entonces en nuestra cultura occidental, la reproductora. Hablaremos nos desencadenaremos en tres ramas del puritanismo. Iniciaremos con el puritanismo conservador, el cual era considerado como único propósito del sexo procrearse, que el deseo carnal es pecado y para no despertar ese vicio humano, las mujeres debían taparse o los sexos debían mantenerse separados. Por supuesto que este movimiento de puritanismo conservador va en contra de la homosexualidad, el aborto o la educación sexual en los colegios. Seguimos con el puritanismo marxista. Hablamos que después de la revolución bolchevique en 1917 hubo un periodo de liberación sexual. Los rusos se volvieron tan promiscuos que nacieron muchos niños sin padres y se multiplicaron las denuncias por agresión sexual. El sexo solo se debe practicar con fines reproductivos. En esta época también era prohibido que las mujeres usaran cualquier tipo de falda corta, pantalones ajustados,
maquillaje y era repudiado una práctica burguesa y contrarrevolucionaria. Seguimos con el puritanismo feminista, el cual tiende a permitir que la sexualidad femenina, como Victoria y Emma Goldman, lucharon a favor de levantar los tabúes sexuales y por la libertad de las mujeres para vivir su sexualidad en pleno, reivindicando hasta el amor libre. Les voy a hablar sobre las teorías principales de la sexualidad en el siglo XX. En primer lugar, tenemos la teoría del desarrollo psicosexual planteada por Sigmund Freud, que es una teoría que hoy en día no se comparte mucho, pero que aportó conceptos importantes y novedosos para la sexualidad, aunque él también afirmaba que la sexualidad es vital para la existencia humana. En segundo lugar, contamos con Ellis, quien afirmaba que el sexo es la raíz de la vida, y esta afirmación toma sentido a principios del siglo XX en la centralidad de nuestra condición sexual. Él también realizó análisis sobre esta dimensión sexual entre hombres y mujeres para saber en qué consistía, y pues dichos análisis se ven reflejados en sus 6 y 7 volúmenes sobre el estudio en la psicología del sexo. Por otra parte, él también afirmaba que la masturbación es común entre hombres y mujeres, que desligaba la idea de que la mujer decente no sentía deseos carnales, y dio origen a psicológico más que orgánicos a trastornos sexuales. En tercer lugar se encuentra Margaret Singer, quien fue una activista a foro del control de natalidad en Estados Unidos y luchaba para que las mujeres del siglo XX contaran con el poder de decidir entre tener y no tener hijos. En cuarto lugar se encuentra Mary Spock, quien fue una pionera también del control de natalidad en Gran Bretaña, y ella fue la fundadora de la primera clínica de planeación familiar, y también escribió un libro sobre el manual matrimonial. En quinto lugar se encuentra Margaret Mead, quien planteaba la teoría de los géneros, de manera que ella consideraba que era necesario restarle rigidez a las diferencias de estos géneros para que así pudieran tener un desarrollo completo. En sexto lugar se encuentra Keynes, quien rompió con la conceptualidad de la orientación sexual, de manera que él desligaba la idea de la sexualidad como un único ente, sino que él afirmaba que había un grado intermedio entre la heterosexualidad y la homosexualidad. Y pues esta teoría se ve plasmada hoy en día en la escala de Keynes. Por último, se encuentra Share Head, quien planteaba la teoría de la sexualidad humana, haciendo énfasis en los orgasmos femeninos. Dichos estudios él los basó en unas encuestas realizadas a personas en las que hacía preguntas sobre cómo vivían su sexualidad. Ahora vamos a hablar del tema el movimiento feminista. El movimiento feminista se dividió en algunas fases, como primera fase o también primera ola. Esta se dio en Inglaterra a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este movimiento feminista se trataba de la superación de obstáculos legales a la igualdad legal del feminismo, es decir, que era la obtención de la igualdad frente al varón en términos de derecho. Como segunda fase, o también llamada segunda ola, en esta segunda fase se dio una amplia variedad de temas, como lo era la sexualidad, la familia y derechos en reproducción. A partir de esta segunda fase se destacaron algunas autoras representativas, como lo es Margaret Sanger. Margaret Sanger nació el 14 de septiembre en la ciudad de Nueva York, era enfermera estadounidense. Sus primeros inicios en el movimiento feminista se dieron en una fundación en 1913, a la cual llamó La Mujer Rebelde.
En esta fundación, Margaret Sanger también publicó que toda mujer era dueña absoluta de su cuerpo. Margaret Sanger fue una mujer muy influyente, ya que ella luchó y difundió todo el tema que tenía que ver con la píldora anticonceptiva. Luego, por este lado, encontramos a Katharina Dester. Ella nació el 25 de agosto de 1875. Katharina Dester se destacó porque después de que su esposo falleciera, ella recibió una gran herencia y con esta herencia ella ayudó a la autora Margaret Sanger a financiar todo lo que era el proyecto de la píldora anticonceptiva. Luego, por este lado, tenemos a Shulamit Firestone. Ella nació el 7 de enero de 1945 en Michigan. Esta autora era feminista y escritora canadiense. Ella fue muy influyente en la historia del movimiento feminista porque a sus 25 años escribió un libro llamado La dialéctica del sexo, que fue muy influyente para las mujeres feministas. Siguiendo con el tema del movimiento feminista sobre la sexualidad, encontramos a la paleontóloga Marie Stopes. Nació el 15 de octubre de 1880 en Edimburgo. En 1921 abrió la primera clínica de planificación familiar en Londres. Ofrecía un servicio gratuito a las mujeres casadas donde recopiló datos sobre anticoncepción. En 1930 se unió con otras organizaciones de planificación familiar para formar el Consejo Nacional de Control de la Natalidad y más tarde la Asociación de Planificación Familiar. Realizó campañas para que las mujeres tuvieran un mejor acceso a los métodos anticonceptivos. También está la filósofa y profesora francesa Simone de Beauvoir. Nació el 9 de enero de 1908 en París. En 1949 publicó el libro El segundo sexo. Fue uno de los principales del feminismo, ya que analizó las condiciones sociales de las mujeres y la manera en que éstas son percibidas. Fundó la revista Tiempos Modernos y la Liga de Derechos de la Mujer, un grupo que se dedicó a combatir cualquier tipo de discriminación sexista. Y por último tenemos a la antropóloga cultural estadounidense Margaret Mead. Nació el 16 de diciembre de 1901 en Filadelfia. En las décadas de los años 50 y 60 difundió una visión relativista, cultural y moral sobre la sexualidad a mujeres jóvenes de clase media. Con los escritos Sexo y Temperamento entre ciudades primitivas y Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa, difundió la idea de una sexualidad liberadora.